Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el cuarto libro del Pentateuco, Números, capítulo 6, el voto de los nazareos. A primera vista me pareció entender nazarenos. No sé si nazareos y nazarenos significan lo mismo. En principio esto me extrañaría porque tengo entendido que Jesús de Nazaret es llamado así por haber nacido en ese lugar. Aunque si nos ceñimos a las directrices que nos hemos propuesto al empezar a leer esta Biblia textual desde un punto de vista agnóstico, debemos pensar que no sabemos quién es Jesús de Nazaret. Para llegar a conocerlo nos esperan más de 1000 años por delante. Así que desde el monte Sinaí, del cual todavía no nos han dicho que hayamos abandonado, comenzamos como viene siendo habitual. Habló Yahvé a Moisés diciendo. El versículo que constantemente advierte al lector que lo que está leyendo es la palabra de Dios. Un Dios que, interpretando literalmente lo que dice el texto, ha llegado prácticamente a confesar que es Moisés. Habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo para dedicarse a Yahvé. Bien, pues veamos si nos aclara qué significa esto de nazareo. En principio estoy convencido de que esta gente son egipcios y egipcias, porque en este caso también se permite a la mujer que haga estos votos. Por tanto, puede que se refiera a algún tipo de servicio voluntario en favor de Yahvé. Se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagres de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uvas ni comerá uvas frescas o secas. Los nazareos y nazareas no podrán beber durante su servicio a Yahvé. Ni siquiera podrán probar las uvas por temor a que éstas puedan llegar a contener el más mínimo rastro de alcohol. No comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. Espero, aunque no confío, que nos aclare este celo con todo lo que proviene de las cepas o de la uva. Si fuese algún modo de ritual tradicional, pues lo podría entender. Pero si la razón de ello es que ni ellos ni ellas acaban emborrachándose por comer uvas, creo que el todopoderoso creador de este arbusto debería saber que es prácticamente imposible llegar a emborracharse solo comiendo su fruto. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato, hasta que se cumplan los días por los que se consagró a Yahvé. Será santo dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. Pues además de abstemios, se les prohíbe que se corten el cabello. Esto desde las preferencias higiénicas que acostumbran a atribuírsele a Yahvé es un poco extraño, así que seguramente le deberé atribuir alguna otra intención. Es posible que identificativa. Los que sirven a Yahvé deben llevar el pelo largo. No sabemos cómo lo lleva el resto del pueblo. Entiendo que más corto, si no rasurado. Imaginándome más o menos, pues los egipcios de las películas. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Yahvé. Bien, esto es totalmente lógico considerando lo que nos ha dictado Yahvé que se debe hacer con los cadáveres y muertos. No se contaminará por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana cuando mueran, porque la consagración a su Dios está sobre su cabeza. Cuando nos consagramos a Yahvé no existe nada más importante. De hecho, no existe nada más. Y aunque no lo parezca, el siguiente versículo nos lo aclara. Todos los días de su nazareato será santo a Yahvé. La clave de interpretación de este versículo está en eso, santo. Los que hemos leído la Biblia desde el principio le hemos dado el significado que el texto nos ha dicho. Los días santos o santificados son aquellos que no podemos hacer nada más que estar al servicio exclusivo de Yahvé. Y si alguno muere repentinamente junto a él, de modo que se contamine la cabeza de su nazareato, rasurará su cabeza el día de su purificación. El día séptimo la rasurará.
Si por mala suerte nuestro padre o nuestra madre o cualquier ser querido muere a nuestro lado, quedaremos contaminados, pecando. Para purificarnos deberemos hacer aquello que leímos en el Levítico sobre cómo actuar con los muertos. Al cabo de 7 días, en el caso de estos nazarios, deberán rasurar su cabeza. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Aquí parece que nos va a recordar el protocolo de cómo se purifican estos casos. Y el sacerdote presentará uno en ofrenda por el pecado y el otro en holocausto, y hará expiación a favor de él por lo que pecó en relación con el cuerpo muerto, y volverá a consagrar su cabeza aquel día. Este ritual le absolverá de aquella contaminación, de aquel pecado, y al tocar la cabeza de este, su cabello empezará a crecer hasta el final de ese servicio voluntario. Y consagrará a Yahvé los días de su nazareato y llevará un cordero añal como ofrenda por la culpa, y los primeros días se anularán por cuanto contaminó su nazareato. Lo que entendemos aquí es que durante todo este servicio, si muere cualquier ser querido, no lo podremos tocar por última vez. De hacerlo deberemos pagar esta penitencia y impuestos con ofrendas para que se nos perdone y volver a empezar. Todo el tiempo que hayamos servido hasta ese momento ya no vale. Esta es la ley para el nazareo. El día en que se cumpla el tiempo de su nazareato será llevado a la entrada de la tienda de reunión. Pues todavía sin que nos haya descrito en qué consiste este servicio de nazareato, llegamos a su final. Este servicio finaliza a la entrada de la tienda de reunión y aproximará su víctima ante Yahvé. Un cordero sin defecto de 1 año en holocausto, una cordera sin defecto de 1 año para el sacrificio por el pecado y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. Como siempre, lo que sí nos deja claro es lo que tienen que pagar. También un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite con su ofrenda vegetal y sus libaciones. Pues toda esta comida y las libaciones, pues que va a ser la bebida. Y el sacerdote lo hará acercar en presencia de Yahvé y realizará su sacrificio por el pecado y su holocausto. Parece que los nazareos tampoco tienen permitida la entrada a este recinto sagrado. Sus ofrendas son recogidas en la puerta y tratadas como las de los demás. Ofrecerá el carnero en sacrificio por ofrendas de paz a Yahvé con el canastillo de los panes sin levadura, y el sacerdote ofrecerá su ofrenda vegetal y sus libaciones. Todo el ritual de los sacrificios ya lo hemos leído y analizado en varias ocasiones. Entonces el nazareo rapará su cabeza de nazareo a la entrada de la tienda de reunión y tomando los cabellos de su cabeza de nazareo los pondrá en el fuego que hay debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Pues atención, porque aquí nos da la sensación en este versículo que sí está dentro del recinto, porque según interpretamos literalmente, quien toma los cabellos de su cabeza de nazareo es quien los pone en el fuego. Así que no podemos descartar que este servicio implique este privilegio de poder entrar a este recinto sagrado. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y del canastillo una torta sin levadura y una galleta sin levadura, y las pondrá en las palmas del nazareo, después que se haya rapado el cabello de su nazareato. Pues después de que este hombre o mujer haya servido a Yahvé, no sabemos durante cuánto tiempo, sin contar que durante este tiempo haya podido ser contaminado y vuelta a empezar, porque durante el nazareato se entiende que deben ser absolutamente puros, el sacerdote parece que le regala una espaldita a la brasa, un poquito de pan y postre. Debemos recordar que todavía no nos ha dicho que hayan dejado de comer exclusivamente maná. Luego el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Es cosa santa para el sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla de la ofrenda alzada. Después el nazareo podrá beber vino. Pues aquí tampoco se entiende bien qué es lo que significa
que sea cosa santa para el sacerdote. Entendimos en el versículo anterior que la espaldita y ese trozo de pan y la galleta era para el nazareo, entiendo que como premio. Pero en este versículo me parece entender que no, que todo va para el sacerdote porque es cosa santa para él. Después de esto, lo que sí parece quedar claro es que el nazareo o nazarea podrá volver a beber vino. Tal es la ley del nazareo que hace voto de ofrenda suya a Yahvé con motivo de su nazareato, además de aquello que le permita su mano. Según el voto que haya hecho, así hará conforme a la ley de su nazareato. Lo que quiero decir es que nos ha hablado de nazareato y no nos ha descrito qué es el nazareato. Por lo tanto, esto puede ser que sea algo que el pueblo ya conoce, alguna costumbre de servicio voluntario que no necesita más descripción. La bendición sacerdotal. Habló Yahvé a Moisés diciendo, otra vez advirtiendo que esto que vamos a leer es la ley de Dios. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel, diles. Dios le dice a Faraón que le diga al sumo sacerdote que los demás sacerdotes deberán bendecir a los hijos de Israel de este modo. Yahvé te bendiga y te guarde, que a Dios le caigas bien y que cuide de ti. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te tenga en cuenta en positivo y que sea piadoso contigo. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que sirvas a este Dios que te considera y que no te enemistes con él. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Con este sencillo gesto ritual de decir estas palabras mágicas, todo hijo de Israel queda entrelazado bajo el yugo de Dios. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un saludo.